Tribunal Constitucional. En una entrevista concedida a Radioprogramas del Perú, el presidente del Tribunal Constitucional, Carlos Messía, explicó sobre las sentencias de conflicto competencial entre el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales y sobre los decretos de urgencia 1 y 2. En el programa Tus Derechos se analizó la repercusión de la sentencia referida a los procesos de amparo contra los laudos arbitrales, mientras que el Centro de Estudios Constitucionales continúa con sus actividades académicas en el interior del país. Con estas informaciones damos inicio a su noticiero TC al Día, programa producido por el Tribunal Constitucional en su edición del lunes 3 de octubre. A continuación vamos con el desarrollo de la información. El presidente del Tribunal Constitucional, Carlos Messía, explicó sobre las sentencias emitidas por el colegiado referentes al laudo arbitral y sobre el conflicto de competencia entre la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Jurado Nacional de Elecciones. Veamos. Lo que estaba en discusión era quién debía administrar los recursos y los espacios de la llamada franja electoral, que como se sabe en los periodos de elecciones el Estado distribuye entre los partidos políticos gratuitamente espacios de propaganda para que hagan saber sus propuestas. El Jurado Nacional de Elecciones consideraba que esta era una competencia constitucional que le correspondía y la OMPE señalaba lo mismo. Planteado el conflicto de competencia, el Tribunal Constitucional entiende que el Jurado Nacional de Elecciones ha sido concebido por la Constitución como un órgano para impartir justicia electoral y que el OMPE es por antonomasia el órgano administrativo encargado de conducir correctamente el proceso, lo que implica en alguna medida que parte del proceso y de como naturaleza administrativa está como competencia de la OMPE administrar los recursos de la franja electoral, pero habida cuenta que también podrían suscitarse algunos temas de desigualdad, inequidad o de injusticias como campaña electoral o como proceso electoral, le corresponde también al Jurado Nacional fiscalizar y supervisar cómo es que la OMPE administra y distribuye, si lo hace equitativamente y en pie de igualdad, los fondos. Entonces, el tribunal, y ahí es donde se dice que habría llegado a una solución salomónica, ha señalado lo siguiente: la OMPE administra los recursos, los distribuye, programa, planifica, pero el Jurado Nacional supervisa y fiscaliza si hay justicia electoral en la distribución. En el año 2004, el Congreso de la República aprobó un Código Procesal Constitucional que cambió la óptica del amparo. El amparo en el país desde el año 82, cuando fue aprobada la ley 23.506, se entendía como una institución facultativa, es decir, el justiciable podía escoger si optaba por la vía ordinaria para defender su derecho fundamental o si iba por la vía del amparo. En el año 2004 esto cambió. Y según el inciso 2 del artículo 5 del Código, los procesos son excepcionales, es decir, que nadie puede ir al amparo si es que hay una vía igualmente satisfactoria para la protección del derecho. Y el tribunal ha visto que en materia de arbitraje ha tenido en cuenta dos cosas. En primer lugar, que en los arbitrajes casi siempre se discute derechos patrimoniales más que fundamentales o constitucionales, y que para la defensa de los derechos patrimoniales y constitucionales la vía adecuada o la vía idónea, como manda el nuevo código, y no deja a disposición del demandante elegir, es el proceso ordinario que se lleva en la vía judicial y que además está contemplada en la Ley General de Arbitraje. Asimismo, el doctor Messía explicó los alcances de la sentencia que declara inconstitucionales los decretos de urgencia 1 y 2, referidos a la promoción de inversiones en proyectos. Existe una tendencia en el país
a sobredimensionar inconstitucionalmente la potestad legislativa del Poder Ejecutivo, avasallando el principio de la división de poderes que le corresponde al Parlamento. Entonces, si bien es verdad que el país necesita de invertir, sobre todo teniendo en cuenta que el próximo año probablemente sea muy difícil y necesitamos estar... ya lo está haciendo este año. Ya lo está haciendo este año, pero digamos las cosas tienen que hacerse sin avasallar al Parlamento, ¿no? Lo que el Parlamento debió en todo caso es, en este caso, asumir la responsabilidad y declarar, convalidar los decretos de urgencia. ¿Qué es lo que le corresponde además? ¿Qué es lo que le corresponde? Ellos revisan siempre todos los decretos que no lo hizo. No lo ha hecho. Ni se le planteó tampoco que lo hiciera. Bueno, el Poder Ejecutivo da cuenta y el Parlamento tiene que decidir si son constitucionales, si se ajustan al mandato, etcétera. Y como no lo ha hecho, es justamente que un grupo de parlamentarios interpuso la acción de inconstitucionalidad, y el tribunal lo que ve es que la potestad legislativa como prevalencia recae en el Parlamento por el principio de la división de poderes, y que el Poder Ejecutivo, si necesita legislar, se la pide al Parlamento, pero solo en casos de extrema urgencia, terremotos, calamidades, situaciones imprevisibles, el Poder Ejecutivo puede dictar decreto de urgencia. Entonces, lo que el tribunal ha visto es que el tribunal no está atacando la inversión, sino que está defendiendo un principio básico del Estado democrático, pues el respeto en este caso del Poder Legislativo y su capacidad para... O sea, en lugar de dar un decreto de urgencia, el Ejecutivo lo que debió haber hecho es haber sometido al Parlamento para que autorice exacto, estas claro, condiciones y características. En efecto, o el Parlamento haber convalidado el decreto. Pero claro, Informes, análisis y entrevistas sobre temas de interés para la ciudadanía. Un programa creado para defender tus derechos. Los sábados a las 11 de la mañana, Tus Derechos, por TV Perú. Mucho más que ver. La sentencia que pone fin a los procesos de amparo contra los laudos arbitrales fue el tema que se abordó en el programa Tus Derechos, con importantes invitados. A continuación veamos el informe que prepararon. Nuestra Constitución garantiza el acceso a la justicia ordinaria a través del Poder Judicial. Sin embargo, permite a los particulares y también al Estado recurrir al arbitraje como una fórmula alternativa. El arbitraje es un mecanismo de resolución de conflictos por el cual las partes se someten voluntariamente a un árbitro o a un tribunal de varios árbitros con el fin de solucionar sus controversias. Al escoger el arbitraje, las partes optan por un procedimiento privado de solución de controversias en lugar de acudir al Poder Judicial. Las materias susceptibles de arbitraje son las controversias sobre materias de libre disposición conforme a derecho, así como aquellas que la ley, los tratados o acuerdos internacionales autoricen. De esta manera, pueden resolverse mediante arbitraje los conflictos de derecho privado, civil, comercial y empresarial, así como los convenios de estabilidad jurídica que suscriben los inversionistas y las empresas receptoras, las operaciones de comercio exterior, las controversias relacionadas con contratos, pagos de deudas, entre otros. La Constitución establece que la potestad de administrar justicia se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos, pero a su vez reconoce la jurisdicción arbitral. De igual modo, señala que los conflictos derivados de la relación contractual solo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial, según los mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplados en la ley. En relación al Estado mismo, nuestra Carta Magna dispone que el Estado y las demás personas de derecho público, además de someter las controversias derivadas de relación contractual a tribunales constituidos en virtud de tratados en vigor, pueden también someterlas a arbitraje nacional o internacional en la forma en que lo disponga la ley.
Por otro lado, se debe destacar que entre las principales ventajas del arbitraje se encuentran su celeridad, su flexibilidad, el hecho de que los árbitros son profesionales calificados e imparciales, el procedimiento es confidencial y la decisión del tribunal arbitral es definitiva y fácil de ejecutar. Con el objeto de dar una visión actualizada de la institución del arbitraje y la fórmula de control constitucional aplicable a este, el Tribunal Constitucional ha dispuesto el establecimiento de nuevas reglas que constituyen precedentes vinculantes en materia de amparo arbitral. El primer invitado del programa fue el ex defensor del pueblo, el doctor Jorge Santiesteban de Noriega, quien explicó la importancia del laudo arbitral. Mucha gente que hace comercio, que contrata, que hace negocios, recurre al arbitraje. Porque el arbitraje es una justicia privada mediante la cual las partes voluntariamente deciden no recurrir al Poder Judicial, sino recurrir a árbitros particulares para tener una justicia más rápida, en donde no hay apelaciones ni recursos de nulidad ni nada de eso, porque es muy flexible y dinámica, en donde se puedan discutir las cosas de manera reservada y en corto tiempo tener un laudo que resuelva controversias de carácter patrimonial. Ese punto es muy importante, de carácter patrimonial, es decir, los derechos fundamentales no pueden ser sometidos a arbitraje. De ninguna manera, no pueden ser sometidos, los temas del estado civil de las personas no pueden ser sometidas, la gente no se puede divorciar por arbitraje, no se puede casar por arbitraje, y los árbitros no queremos que eso sea así. Lo que queremos es restringirnos exactamente al tráfico comercial, a los contratos, que incluye contratos entre particulares y que incluye contratos con el Estado. Entonces, muchas veces hay muchos arbitrajes en los cuales el Estado arbitra con los contratistas. ¿Por qué? Porque el Estado ha decidido escoger esta manera rápida de resolver las controversias para su acción como contratista, y es el contratista más importante del Perú, ¿no? A su turno, el doctor Juan Luis Avendaño Valdés resaltó la sentencia del Tribunal Constitucional en este tema. Ya la comunidad sabe que el tribunal ha dictado un precedente. Este precedente, en su origen, es muy importante destacarlo, nace no solamente de la voluntad de los señores vocales, sino que los vocales escuchan al usuario de justicia, al llamado justiciable, escucha a una serie de árbitros, escucha a determinadas partes y todos más o menos de común acuerdo le expresan su disconformidad con que los abogados hagan mal uso del amparo y que el Tribunal Constitucional, en lugar de cortar ese abuso, pues pasaba a formar parte, sin querer queriendo, ¿no?, de esta especie de comparsa que generaba que el arbitraje se había desnaturalizado. El Perú no era una plaza amigable porque todo inversionista que venía acá preguntaba y decía, ¿cuánto dura el arbitraje? 6, 7 meses. Y ahí se acabó. No hay el recurso de anulación que dura 3 meses más. Ah, bueno, 1 año, yo estoy dispuesto. No, perdón, también hay amparos que duran 2 años o 2 años y medio. Entonces nadie quería señalar al Perú como plaza, como sede para arbitrajes internacionales. En este mundo globalizado, un contrato entre un panameño con un francés es una cosa común y corriente. El francés dice, yo quiero que se resuelva el tema en mi país. El panameño dice, no, en el mío. Entonces, al final pueden decir, bueno, busquemos una plaza amigable. ¿Cuál es esa plaza amigable? Aquella donde no hay obstáculos, donde no hay dificultades. En el Perú las había, porque lamentablemente la posición que tenía el tribunal con respecto a permitir el amparo era lamentable para el arbitraje. Hoy, al haber cerrado, no totalmente, pero sí bloqueado en gran parte el amparo, salvo en casos excepcionales, hoy día el Perú se convierte en una plaza amigable. Por eso es que de alguna manera nosotros decimos, no que vamos a exportar el arbitraje como tal, pero sí que la imagen del Perú en el exterior, frente a los inversionistas, va a mejorar sustancialmente, porque sí van a saber que en el Perú un arbitraje va a durar lo que dura, 6, 7 meses, 3 meses de recurso de anulación y se acabó. Salvo casos excepcionales, cuando se ha dejado de lado, por ejemplo, a un tercero, o cuando hay 2 o 3 causales más,
que puntualmente las precisa este precedente. Pero de haber una de estas tres causales específicas, en el Perú ya no van a haber amparos. O sea, es positivo el precedente. Absolutamente, ¿no? El Tribunal Constitucional rechazó la posibilidad de seguir importando motores, partes, autopartes y piezas usadas para vehículos automotores. Fue al declarar nula la resolución que concedió la apelación y en consecuencia improcedente los recursos interpuestos por una serie de empresas que no fueron parte del proceso de amparo que declaró fundada la demanda interpuesta por Nippon Auto Parts y otros, e inaplicable al caso de estos. El artículo 2 del Decreto Supremo 017 del Ministerio de Transportes establecía la suspensión para quienes no cumplían los requisitos para la importación de automotores, partes, piezas y repuestos usados de uso automotor. Con este proceso de amparo, las empresas demandantes pretendían que se les inaplique el Decreto Supremo 003 para seguir importando los motores y repuestos automotores, porque a su juicio es un acto lesivo similar a la que establece el Decreto Supremo 017. El Tribunal Constitucional reiteró que jurídicamente no puede pronunciarse respecto del referido grupo de empresas y personas naturales que, no habiendo obtenido pronunciamiento favorable en el proceso de amparo contenido en el expediente 1576, también solicitaron bajo los mismos argumentos beneficiarse con dicha sentencia. El colegiado estableció en su sentencia que tal pedido carece de sustento jurídico, toda vez que, como es evidente, no puede hablarse de la existencia de dicha figura si no se presenta el elemento subjetivo, identidad de la persona afectada, tal como lo ha exigido el Supremo Tribunal en reiterada jurisprudencia. Les recordamos que en el marco de su política de transparencia, el Tribunal Constitucional transmite en vivo las audiencias públicas que realiza en su local institucional a través de su página web y se podrán ver ingresando a la dirección que aparece en estos momentos en su pantalla. Con el tema Derechos Fundamentales, Proceso Penal y Control Constitucional, se realizó del 28 al 30 de septiembre un taller descentralizado organizado por el Centro de Estudios Constitucionales y el Ministerio Público. El evento académico que se desarrolló en el auditorio del Ministerio Público fue inaugurado por el presidente del Tribunal Constitucional, Carlos Messía, el miércoles 28, y también participó el fiscal de la Nación, Dr. José Peláez Bardales. De acuerdo con el programa, el miércoles 28 expuso el doctor Edgar Carpio el tema El principio de proporcionalidad en materia penal. El jueves 29 hizo lo propio el doctor Camilo Suárez López con el tema El control constitucional de los actos del Ministerio Público. Finalmente, el viernes 30, el magistrado Ricardo Bumón Cayirgos tuvo a su cargo el taller El proceso de habeas corpus en la jurisprudencia del TC, y el doctor Javier Adrián Coripuna expuso el tema de derechos fundamentales y proceso penal. Luego de este taller, se tiene previsto realizar otros en Huaura, Cañete y Cajamarca en el mes de octubre, también en coordinación con la Escuela del Ministerio Público. El presidente del Tribunal Constitucional, Carlos Messía, dictó una conferencia a estudiantes de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres. En primer lugar, ¿qué es el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional es un órgano ad hoc, o es un órgano que está fuera del Poder Judicial y que tiene como misión fundamental dos. La primera es garantizar la supremacía de la Constitución, es decir, que la Constitución como ley fundamental y suprema no pueda ser transgredida por leyes de mayor jerarquía que puedan ser dictadas por el Parlamento, el Poder Ejecutivo, por los gobiernos regionales y locales. Y el tribunal ha sido puesto en el vértice del orden jurídico, que no podemos dejar de asumir y de seguir muy de cerca lo que el Tribunal Constitucional va produciendo en materia de jurisprudencia. Bueno, y a partir de ahí es justamente donde en el Tribunal Constitucional nosotros hemos visto la necesidad de dar a conocer a la ciudadanía la labor del tribunal, pero sobre todo a los estudiantes de Derecho de las universidades, para que sepan qué es el Tribunal Constitucional, la importancia del Tribunal Constitucional. La Constitucional y el Tribunal
tenga que pronunciarse sobre su constitucionalidad o no. Entonces, y a la hora de la interpretación de esa constitucionalidad o no, el tribunal no solo se pronuncia sobre aspectos del derecho constitucional, sino que a veces se pronuncia también sobre aspectos de derecho civil, de derecho comercial. ¿Y por qué? Porque a veces, si la Constitución establece los grandes capítulos que incardinan o que marcan la dirección. Bien amigos, hemos llegado al final de su noticiero TC al Día, programa producido por el Tribunal Constitucional. Los esperamos la próxima semana con más noticias.